Buenos días, gracias por unirse nuevamente a este tiempo de clamor y estamos muy contentos, mi esposo y yo, de poder tener este tiempo y unirnos a ustedes y poder venir y depositar cada una de las peticiones que tenemos delante de nuestro Señor. Gracias por estar nuevamente con nosotros y poder tener este tiempo. Amén, así es. Damos gracias a Dios. Siempre es bueno que el pueblo de Dios ore, que el pueblo del Señor se mantenga en oración. El apóstol Pablo decía que oráramos sin cesar, y eso es importante. Como cristianos, la oración es vital para nuestra vida. Y bueno, antes de tomar el tiempo de oración, quiero leerles una porción de las Sagradas Escrituras en el libro de Marcos, capítulo 8, en el verso 14 al verso 21, la Biblia narra un acontecimiento bien interesante que les pasó a los discípulos. Nuestro Señor Jesucristo estaba con ellos y algo que nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo claro es de que Él iba a estar solamente un tiempo con sus discípulos. Él tenía que cumplir la misión de su Padre y por esa razón Él tenía que entrenar a sus discípulos y tenía que capacitarlos para que los días que Él no estuviera, ellos lograran continuar la obra de Dios acá en la tierra, de ir y hacer discípulos. Entonces me llama la atención cómo nuestro Señor Jesucristo les enseña algo que usted y yo tenemos que retomar y está, como les decía, en Marcos capítulo 8. La Biblia dice en el verso 14 que los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: les recomiendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas. Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían: seguramente dijo eso porque no trajimos pan. Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo: ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? ¿De pan? ¿Todavía no comprenden? ¿Tienen la mente cerrada? Si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Si tienen oídos, ¿por qué no oyen? ¿No se acuerdan aquella vez cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas llenaron entonces con los que sobró? Los discípulos respondieron: 12 canastas. Jesús le preguntó: ¿y cuando repartí 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenaron? 7, contestaron los discípulos. Jesús les dijo entonces: ¿y todavía no entienden? Esa pregunta, ¿y todavía no entienden?, y la otra que también le dijo: ¿y no se acuerdan?, es importante recalcarlas porque nuestro Señor Jesucristo lo que les estaba diciendo a sus discípulos era de que era importante que ellos no olvidaran cómo Él había proveído en el pasado. De igual manera lo puede proveer hoy. Y Él les hacía recordar lo que había hecho cuando alimentó a 5,000 personas, cómo de 2 panes alimentó 5,000 personas. Los 7 panes fueron cuando alimentó a los 4,000. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: recuerden esto. Ustedes están preocupados porque vamos 13 en esta barca y solamente hay un pan. Ustedes piensan que yo estoy preocupado. Eso les decía nuestro Señor. Acuérdense que yo alimenté a 9,000 personas. El primero fueron con 2 panes y los segundos con 7 panes. En total, con 9 panes alimenté a 9,000 personas. Entonces, ¿por qué les hago mención de esto, mis amados hermanos? Porque muchas veces, como seres humanos, cuando estamos enfrente de una situación que sale de nuestro control, podemos llegar a un punto de decir: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y se nos olvida lo que Dios ha hecho anteriormente. Y por eso usted y yo necesitamos recordar, traer a memoria las cosas que ha hecho Dios anteriormente. Usted y yo venimos a esta tierra sin nada y todo lo que hoy tenemos es ganancia. Así que, así como Dios nos proveyó ayer, nos proveyó en el pasado, de igual manera nos va a proveer hoy y mañana. Y por esa razón quiero que oremos convencidos de que Dios es un Dios que va a sostener su vida y la de su familia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias, mi Señor, porque al leer tu palabra podemos entender, podemos comprender de que tú eres un Dios que provee, que tú eres un Dios que suple, que tú eres un Dios que cuando envías a tu pueblo, que cuando te haces cargo de un pueblo, tú sostienes a ese pueblo, tú cuidas a ese pueblo. Y eso fue algo que tú le enseñaste a sus discípulos.
que debían de recordar cómo Él había hecho milagros con 2 panes, con 7 panes, alimentar a 5,000 primero, después a 4,000 y muchos otros milagros. Vemos cómo tú les traías a memoria. Ese se podría decir que era como una terapia, por decir algo, que es importante que nosotros como hijos tuyos hoy también la tomemos. Que podamos, Señor, detenernos por un momento y comenzar, si es posible, a enumerar, a escribir, ya sea en nuestro dispositivo, en una agenda, en algún papel, comenzar a enumerar cómo tú has venido cuidando nuestra vida. En mi caso, Señor, cuando recuerdo mi tiempo de niñez, recordar cómo tú me guardaste en aquel accidente, cuando me caí de aquel caballo, Señor, cómo mi sistema nervioso, cómo mi cerebro se dañó y cómo tú, Señor, me sanaste a la edad de 20 años, Señor. ¿Cómo hoy no encontrar aliento y esperanza en mi pasado? ¿Cómo no encontrar, Señor, paz cuando recuerdo esto? Y lo hago porque los tiempos que vienen por delante son difíciles. Los especialistas, los expertos han dicho que las muertes en este país serán peor que los del 80. Pero en el nombre de Jesús, nosotros cancelamos esa palabra, echamos fuera esa palabra, reprendemos esa palabra, porque esa palabra no vino de un hijo tuyo. Esa palabra es una palabra que no viene de ti. Esa es una palabra del diablo, porque la obra del diablo es robar, matar y destruir. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy ruego, hoy te suplico que tú vengas y te glorifiques en la vida de tus hijos. Que podamos saber que como así proveíste ayer, proveerás hoy. Que en el nombre de Jesús no nos olvidemos de que tú sigues siendo bueno, que tú sigues siendo fiel. En el nombre de Jesús, el salmista decía: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En el nombre de Jesús, este es un grave problema del ser humano, que olvida fácilmente las cosas buenas. Pero hoy dejamos a un lado nuestra humanidad, dejamos a un lado, mi Señor, nuestra parte carnal, y declaramos y nos posicionamos en la fe, porque tu palabra dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos altas expectativas de lo que tú vas a hacer en medio de esta situación. En el nombre de Jesús, vamos a caminar por fe y no por vista. Vamos a declarar las cosas que no son como si fuesen. Vamos a activar nuestra fe. Si usted siente que su fe la ha perdido, o si usted siente que su fe va menguando, en vez de crecer va menguando, en el nombre de Jesús, declaro de que su fe aumenta en este momento, de que su fe es ensanchada para la gloria de tu nombre. No permitas, Señor, que hagamos lo que hizo la esposa de Job, que olvidó cómo tú le habías bendecido a ella, a sus hijos y a su esposo, como tú, Señor, habías cuidado a esa familia. Pero en el momento de prueba, en el momento de la angustia, de la tempestad, ella llegó a decirle a su esposo: maldice a Dios y muérete. En el nombre de Jesús, líbranos, oh Dios, de ir y hablar de esa manera en contra tuya. Perdónanos si ya lo hemos hecho, si le hemos pensado. Perdónanos y ayúdanos a recordar de que tú nos cuidaste en el pasado. Este país, Señor, aquellos que vivieron en los 70, Señor, recordar ese terremoto del 72, cómo destruyó Managua. Recordar, Señor, también en el 98, cómo el huracán Mitch vino y destruyó mucha parte de este país. Señor, los meteorólogos catalogaron y nombraron a este huracán Mitch el huracán del siglo.
Pero Señor, ese huracán no terminó con Nicaragua y no va a terminar este virus con nuestro país. En el nombre de Jesús, es nuestra vida y cada familia de este país está en tus manos. Y también cada vida y cada familia de los países en España, en Italia, en Estados Unidos, en Ecuador, en Brasil, en Panamá, Honduras, todo lo que son los países de Centroamérica, Latinoamérica, en el nombre de Jesús están en tus manos. En el nombre de Jesús, gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Así es, Señor, gracias porque hemos visto tus misericordias cada vez en nuestras vidas. Hemos visto tus misericordias en el pasado, como lo mencionaba mi esposo. Hemos visto tus misericordias en cada milagro que has hecho en nuestras vidas y en la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están teniendo este tiempo de oración. Señor, tú nos has hecho libres, tú nos has permitido poder venir delante de tu presencia reconociéndote en cada momento y sabiendo que tú vas a proveer y vas a hacerlo de una manera tan especial que nosotros, tus hijos, vamos a quedar sorprendidos de las maravillas que tú haces con las cosas que tú tocas y con las cosas que tú vas a glorificarte. Señor, te ruego por nuestro país, Nicaragua, de este a oeste, de norte a sur, yo lo bendigo. Y te ruego, Señor, que tu ángel, el ángel de Jehová, acampe alrededor de nuestra nación, acampe alrededor de todo el mundo que hoy está necesitando tanto de usted. Te ruego, Señor, que también acampes alrededor de nuestros familiares que muchas veces caen en el temor de qué es lo que va a pasar. Pero una vez más nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en usted. Nosotros dependemos de usted, no de las circunstancias. Son difíciles, nos causan mucho dolor, traen heridas profundas, pero eso queda en el pasado porque tú haces un renuevo en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestra nación, en nuestros hijos, Señor. Mi esposo mencionaba cosas que tú hiciste y milagros que tú hiciste en su vida. Igual yo, Señor, un diagnóstico de esterilidad, un diagnóstico donde no sabíamos cuánto tiempo iba a pasar para que yo pudiera tener en mi vientre un bebé. Y tú nos regalaste 4 preciosos niños y fuiste tan especial dándonos 2 niños y 2 niñas. Ahora cuántos más a cada uno de mis hermanos que nos esté escuchando y que solamente usted conoce su necesidad. Solamente usted sabe esas lágrimas que derrama en las noches cuando sabe que no sabe qué hacer. Usted está con ellos, usted no los ha dejado solos, no los va a desamparar, usted los va a levantar porque estas cosas son pasajeras y momentáneas y muchas veces nos toca vivirlas para poder alentar a nuestros hermanos, a nuestros hijos en un futuro, para poder hablarles con seguridad de que usted es un Dios verdadero, un Dios fiel, un Dios justo, un Dios sanador, proveedor, un Dios que no se ha olvidado de sus hijos, de su nación, que no se ha olvidado de su necesidad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, porque la única fuente donde podemos ir, derramarnos y pedirte, rogarte y suplicarte que hagas un milagro, ese es usted, Señor. Gracias por ese sacrificio en esa cruz. Gracias por esa sangre derramada por mis pecados, por los pecados de cada uno de sus hijos. Gracias por que a través de ese sacrificio podemos entrar confiadamente ante su trono y rogarte y suplicarte que traigas sanidad, que quites, que canceles esta pandemia a nivel mundial. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos, que Dios les bendiga y manténgase siempre atento a estos tiempos de oración. Gracias, Dios les guarde.